Hola amigos del Canario Floreado, amigos de las aves de canto y del Canario en general. Espero que estéis bien como siempre y vamos a intentar hacer un vídeo. Un compañero me explicó, me preguntó en uno de los vídeos anteriores, ¿vale? Que si podía explicar una vez, estamos explicando la fijación de características, cómo crear una línea, y una vez tenemos esas características fijadas o esa línea creada, cómo podemos mejorarla con esos cruces de aportación. Y bueno, pues voy a intentar hacerlo. Siempre hay que explicar. A ver, voy a intentar hacer un resumen, porque pues esto va a variar mucho dependiendo pues, de la mano del criador, dependiendo de las aves de las que dispongamos, dependiendo de si podemos conseguir el pájaro de aportación deseado en el momento adecuado o nos aparece un par de años más tarde. Claro, todo esto influye en los trabajos que estamos haciendo, por eso trabajar la fijación de características no es nada sencillo, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar explicarlo dentro de lo mejor posible y si alguna cosa no entendéis, pues como siempre podéis explicar. Él me hizo también otra pregunta, pero creo que no va a dar en un vídeo para responder a dos preguntas. Lo voy a intentar, pero no lo controleo, ¿vale? En principio, es muy sencillo. Aquí tenemos un macho de aportación, un macho de aportación, ¿vale? con el que queremos nosotros mejorar nuestra línea de canto, ¿vale? ¿Cuál sería el primer paso? Evidentemente ya se presupone que tenemos una línea fijada en el cual pues, le vamos a aportar la hembra 1 y la hembra 2 por un lado, y le vamos a aportar la hembra 3 y la hembra 4 por otro lado, ¿vale? Con lo cual, simplemente vamos a aportar 4 hembras de nuestra línea. Suele ser las 4 mejores hembras que tengamos, las que tengamos más fe en ellas, las que creamos que hay una fijación más adecuada. Ya cada criador, por eso digo que esto varía muchísimo dependiendo de cada criador, ¿vale? Pero vamos a intentar crear una base útil para todos aquellos que intentan hacerlo y a lo mejor pues se pierden un poquito en los cruces o en los matices, ¿vale? Como siempre os he explicado, esto pues varía mucho dependiendo de todos los factores que rodean al ave de canto y dependiendo también de qué tipo de ave de canto tengamos, ¿vale? Con lo cual, vamos a echar el macho. Mira, me ha salido una W, sin quererlo. El otro día la Z, hoy la W. Hacer 2 cruces con la hembra 1, con la hembra 2, y después nos vamos a venir aquí y vamos a hacer un cruce con la hembra 3. Perdón. Y la hembra 3. ¿Vale? Con lo cual, pues aquí simplemente disponemos tenemos 4 resultados. Como os he explicado, esto puede variar muchísimo, ¿vale? Tenemos 4 resultados, en los cuales, pues en esta parte de aquí, como esto no son matemáticas, ¿vale? Evidentemente solo sabéis, cualquier criador que críe, que trabaje las líneas, sabemos que no trabajamos con porcentajes de matemáticas, trabajamos con lo que el pájaro nos transmite, ¿vale? Tendríamos en estos 4 cruces 50% del macho de aportación y 50% de cada una de nuestras hembras, ¿vale? Hasta aquí relativamente sencillo. Con lo cual, ¿qué pasaría? Que podríamos tener 50 del macho por 50 de la hembra. 50 del macho por 50 de la hembra. Vamos a ponerlo aquí. Todavía lo de la pizarra lo llevo regular, ¿eh? Cada vez le voy cogiendo más ritmo, pero vamos a dejarlo sin los porcentajes. Hacemos este tipo de cruces, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Aquí, esto sería lo ideal cuando intentamos trabajar un pájaro de aportación. Aquí, en este caso, hemos puesto un macho, se puede hacer tranquilamente, con hembras también, ¿vale? Pero he intentado hacer para el resumen y el esquema, queda mejor con un macho, ¿vale? Nos da más viabilidad, ¿vale? Variabilidad.
de opciones, no de cruces de variabilidad, más variabilidad de opciones. Con lo cual, aquí estaríamos disponiendo de esto. El resultado que va a marcar los cruces siguientes va a ser el que, si estas hembras evidentemente tienen unas características fijadas y estas también, que ya aquí lo que vale en estas hembras o lo que debería valer a nosotros es la selección por mérito genético, ¿vale? Que no tiene que ver nada con la ciencia, simplemente es verdad que este término se utiliza en genética, pero yo lo utilizo para mi trabajo personal, ¿vale? En el cual, porque considero sinceramente que necesitamos un tipo de selección o un tipo de palabra que defina lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? En este caso va a determinar los cruces que podamos utilizar de aquí, pues su selección por mérito genético. Ya la tenemos en las hembras, que es la selección, y ahora vamos a volver a utilizar la selección por mérito genético con el resultado de los cruces. Para los que ahora empiezan a escuchar lo de mérito genético, que evidentemente en estos canales que me replican lo van a intentar transgiversarlo o darle una explicación científica. Os voy a decir para lo que me sirve a mí y qué explicación le doy yo y qué utilidad le doy yo, más sencilla que todo eso, ¿vale? Para mí una selección por mérito genético, os lo he dicho varias veces, es simplemente que estas hembras, ¿vale?, me hayan demostrado que o bien transfieren sus facultades genéticamente, demostrada ya, o bien vengan de una selección muy exhaustiva, en la cual vayan cayendo generación tras generación esas características, o simplemente los resultados, porque estamos haciendo un cruce de aportación, donde estamos haciendo una sangre, estamos metiendo una sangre nueva en nuestro aviario, me tienen que demostrar que este pájaro aporta lo que yo quiero en estas aves, porque normalmente ellas ya me van a aportar. Mirad lo que hace la luz de los pájaros. Me tengo que meter en este cuarto porque allí es imposible trabajar, y en el momento que me meto aquí empiezan con las peleas. ¿Por qué? Porque les enciendo la luz a tope para poder ver los vídeos. Mirad, entonces, como se está explicando, estas hembras ya me tienen que demostrar, esto me tienen que demostrar, porque seguramente lo que tengo más claro al hacer un trabajo, aunque yo no estoy dentro del pájaro, es que estas hembras ya me están aportando sus características, tanto por un lado como por el otro. Ahora tengo que ver en este trabajo qué me está aportando el macho. Para eso es un macho de aportación. Cuando utilizamos un macho de aportación lo utilizamos por dos funciones principales, ¿vale? La primera es para limpiar consanguinidad, con lo cual limpiar consanguinidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy aplicando un cruce, una sangre nueva a mi aviario de unas hembras que relativamente están fijadas y trabajadas, con lo cual seguramente tienen un porcentaje de consanguinidad más alto o más bajo, dependiendo del cruce que tengan, y este cruce de aportación me está limpiando de consanguinidad esta sangre, ¿vale? Con lo cual, en este tipo de cruces, ya el problema de consanguinidad no lo tenemos, ¿vale? Le podéis poner un cruce de vigor híbrido, yo le pongo la aportación, porque a mí me gusta llamar cada cosa por su nombre. Lo que intento que este pájaro es que me aporte. Que sea un pájaro con unas características similares a lo mío, pero que me aporte matices en la voz, matices en la canción, ¿vale? O alguna nota en los que mis pájaros pues vayan un poquito más débiles, ¿no? Para mí esto es muy importante, porque siempre os he dicho que para mí el trabajo de mis aves es de fijación, ¿vale?, y de evolución. Fijación y evolución. ¿Por qué? Que si yo tengo un ave y me conformo con lo que tengo, porque es muy bonita, porque canta muy bien, porque me han dado 200.000 puntos en la planilla, pero me conformo con eso, nunca voy a evolucionar. Y siempre os he dicho, tanto el ave como pero el ave tiene que seguir evolucionando.
el tipo de pájaro, o sea, nuestro pájaro tiene que seguir evolucionando. Y solo puede evolucionar con trabajos de fijación y evolución y que el criador intente evolucionar, ¿vale? Evidentemente van a negociar muchos factores en la cría que vamos a ir viendo, ¿vale? Con lo cual, tenemos que hacer cruces de fijación y evolución. Limpiamos la consanguinidad, ¿vale? Y el segundo aspecto, cuando hacemos, es eso que os he explicado. El segundo aspecto es la aportación. Aportación de características, ¿vale? Esa aportación de características va a hacer que mi ave evolucione. Con lo cual, solo podemos seleccionar estos cruces de aquí arriba, ¿vale? Si nos han aportado esos matices que buscamos desde pájaro de aportación. Si no nos los aportan y se van directamente a nuestras aves, ¿por qué? Porque nuestras aves estén muy fijadas y este pájaro no, y tiren demasiado de las aportaciones del pájaro, aquí tendremos otras opciones diferentes que la podemos ir valorando si vosotros queréis, ¿no? Pero en principio son estas, ¿vale? Vamos a imaginar que nos han salido los cruces bien, o que a lo mejor de 10 cruces hemos conseguido 4 que nos dan el tema para trabajar. Vale. De aquí, pues imaginaros que nos han salido 2, vamos a seguir con el trabajo con 2 pájaros. Esto vamos a imaginarnos que no dan las características. Y esto sí. ¿Vale? Perfecto. Pues aquí tendríamos que seguir el trabajo. ¿Qué hacemos? Pues hasta aquí es relativamente fácil. Un macho con 4 hembras, ¿no? No tiene mucho misterio. ¿Vale? Aquí, ¿qué haríamos? Para introducir este pájaro de aportación en nuestra línea, ¿vale? Aquí tendríamos varias opciones, pero la que a mí me voy a explicar aquí, o la que quiero que se entienda aquí, porque si no, nos vamos a liar mucho, es muy sencilla. Un cruce de medio hermano. Un cruce de medio hermanos a el pájaro de aportación. Con lo cual, seguimos teniendo el 50% el pájaro de aportación, pero ojo, aquí ya tenemos un 25 y un 25 de cada una de nuestras hembras, con lo cual también seguimos teniendo un 50% de nuestra línea, aunque de 2 hembras diferentes, ¿vale? Que aquí pues siempre pueden variar, porque podemos tener una línea de pájaro, pero las hembras no pueden transmitir matices diferentes en la canción, ¿vale? Con lo cual aquí tendremos este ejemplar, fruto de un cruce de medio hermano, de la hembra 4 con la hembra 1, ¿vale? Y el macho de aportación. Seguimos teniendo en un segundo año, seguimos teniendo un 50% de la aportación de nuestras aves en este ejemplar que vamos a sacar aquí, ¿vale? Este ejemplar que vamos a sacar aquí, ¿qué haría yo? Yo personalmente, de aquí me quedaría un macho. De aquí me quedaría un macho. ¿Por qué? Porque en el siguiente cruce, por aquí tendríamos este cruce, ¿vale? Y por aquí tendríamos este cruce hacia sus abuelas. ¿Qué hacemos? Estamos introduciendo un segundo año de trabajo de fijación de este ejemplar, en el caso que nos esté aportando lo que nosotros queremos, y lo estamos volviendo a su abuela, ¿vale? Es muy simple. Lo estamos volviendo a su abuela. En el cual, aquí, nos va a aportar, en este caso de aquí, nos aportaría una pequeña parte del macho, de la aportación del macho, una pequeña parte. Si queremos, aquí podemos aportar también, porque va a tener matices de la hembra 1, ¿vale? Va a tener matices de la hembra 1, y aquí, en este lado de aquí, pues lo mismo, podemos tener una parte del macho de aportación, matices de la hembra 4 y el resto de la hembra 1. ¿Vale?
¿Qué hemos hecho ya aquí? Aquí simplemente hemos llevado los pájaros en dirección a nuestra línea. Hemos trabajado en un tercer año hacia nuestra línea. Evidentemente aquí ya estamos metiendo una consanguinidad. Estamos volviendo a sus abuelas, pero una consanguinidad relativamente leve. Ahora, viene lo más importante. Porque claro, la mitad de la gente, que es lo que muchas veces yo os digo, la mitad de la gente dice, bueno, ya he visto el esquema que ha hecho, ya no tengo que ver más vídeos. No, ahora viene lo interesante del vídeo, cuando empezamos a explicar cada matiz y cuál es su utilidad, ¿vale? Como hemos visto, aquí os estoy insistiendo muchísimo, ¿vale? En el caso de este tipo de cruces, aquí vamos a intentar dejarlo aquí para seguir o bien con este trabajo o bien hacer trabajos paralelos en los que podamos ver cómo hay muchas opciones de hacerlo de formas diferentes, ¿vale? Pero siempre es muy importante todos estos matices que voy a ir dando a partir de ahora en los que vamos a ir viendo si nos sirve un pájaro o si no nos sirve. ¿Por qué? Pues mirad, muy sencillo. Al final, esto ya estamos empezando a ver, y yo la verdad es que me alegro un montón, ¿vale? Porque pues, últimamente es verdad que estoy sufriendo ese tipo de hacer un vídeo y que te lo intenten justificar científicamente o que se metan con él o que nada vale de lo que yo explico, ¿vale? Cuando siempre este canal pues, ha destacado es por intentar explicar mi forma de criar, intentar pues, adecuarla a cualquiera que quiera aplicarla, ¿no? Esto no es obligatorio aplicarlo. Hay muchas maneras, os he dicho muchas veces, muchas maneras de criar pájaros con éxito sin tener que utilizar estos métodos, ¿vale? Estos métodos, en algunos de estos cruces que hemos hecho aquí, son cruces bastante, dijéramos que bastante balanceados, son cruces balanceados. Cruces balanceados. ¿Por qué explicamos que son cruces balanceados? Porque tienen un equilibrio, ¿vale? Bastante bueno entre la consanguinidad, ¿vale? Y los resultados. ¿Vale? Esto es lo importante aquí. Saber que este tipo de cruces, ¿vale?, tiene un equilibrio entre consanguinidad y resultado. ¿Qué quiere decir un equilibrio entre consanguinidad y resultado? Pues que son cruces que dentro de que estamos trabajando levemente la consanguinidad, también estamos haciendo un tipo de cruces que pues nos pueden dar algún pájaro, ¿vale? Siempre sabiendo que entre más trabajamos la consanguinidad, más características tenemos fijadas de nuestras aves, pero evidentemente algunos cruces pues, están más mirados a fijar la línea primero, por eso los trabajos de fijación al principio tienen mucho sacrificio para fijar una línea y después pues más para resultados, ¿vale? Yo, por ejemplo, estos de aquí, ¿vale? ¿Qué me está llamando? Estos cruces de aquí, por ejemplo, para mí serían los cruces de más resultado, ¿vale? Este también. Y estos, pues ya por un poquito menos. A medida que nos centramos en la consanguinidad, estamos intentando fijar características, pero a su vez, pues perdemos un poquito los resultados, ¿vale? Con lo cual, hay que saber, el buen criador que cría las líneas tiene que saber encontrar ese equilibrio perfecto entre que la línea no se le vaya, ¿vale?, sea longeva y que vaya obteniendo pues, determinados resultados. Aunque hay veces que yo, por ejemplo, soy un criador que en etapas de mi vida lo que me ha privado es crear el pájaro que a mí me gusta y me ha importado menos si eran más concursables o menos concursables. Los resultados tarde o temprano llegan, ¿vale? Pero llegan por varios caminos. Esto es importante saberlo para que alguien después no diga, bueno, es que he hecho esto, aparte de los factores que voy a ir explicando ahora. Vamos a borrar.
Esto es importante. Después, como se está explicando, ya somos un canal que intentamos explicar este tipo de trabajos para quien los quiera aplicar. No es obligatorio aplicarle, ni es obligatorio hacerlo como hago yo, ni es obligatorio tener un criterio selectivo como el mío, ¿vale? Ni alimentar las aves como lo hago yo, ni darle la luz que lo doy yo. Yo siempre intento explicar el manejo que yo tengo hacia mis aves, la alimentación de mis aves, ¿vale? El trabajo de mis aves, y después cada uno puede aplicar parte, todo, nada de lo que tiene, ¿vale? ¿Por qué estoy explicando esto? Porque cuando estamos haciendo este tipo de trabajos, ¿vale? Al final estamos haciendo unos trabajos donde la fijación y la evolución ¿vale? La fijación y la evolución van a ir dadas de la mano del criador, ¿vale? ¿Por qué? Y vamos a tener que atenernos a diferentes matices que nos van a hacer que este trabajo que hemos presentado tenga éxito o no. Para mí es más importante esta parte de los matices que simplemente ¿por qué? Porque para que el trabajo tenga éxito, tenemos unos factores muy importantes, ¿vale? Como son a ver si lo explico ahora, ¿vale? Como el trabajo, ¿vale? Tenemos el trabajo de fijación, ¿vale? El trabajo de fijación, ojo, que lo tenemos que empezar a diferenciar de la Z y la W, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso los más talibales de la Z y la W, para mi alegría, pues al final se están empezando a dar cuenta y reconociendo en sus vídeos que esto ya no es tan importante, que hay otros factores más importantes que la Z y la W, ¿vale? Como llevo diciendo yo muchísimo tiempo, que esto no es importante para nada y que los otros factores sí que son determinantes en el aviario, ¿vale? El trabajo de fijación, evidente, si queremos tener una línea propia, podemos criar aves sin hacer un trabajo de fijación, perfectamente, ¿vale? Pero aquí el compañero me ha preguntado sobre la fijación y me imagino que muchos de los que veis estos vídeos los veis porque estáis interesados en tener una línea propia de canto, ¿vale? Que muchísima gente suele decir que la tiene sin ser cierto, ¿vale? Porque no han hecho este tipo de trabajos, el trabajo de fijación, ¿vale? En este tipo de trabajo, como os digo, la Z y la W y ya están empezando a reconocerlo. ¿Por qué? Porque ya dicen que la Z y la W ya no es tan importante, ya no es la base de la genética que estaban hablando, que si le metes cromosoma, el Z, el Y, el PAC, ya no es tan importante. Ahora que empieza a ser importante, los factores que de verdad se están viendo en estos vídeos, que es la selección, ¿vale? La selección. En este momento, la selección, llamadla como queráis, selección sola, selección por mérito genético, a mí me gusta llamarla por mérito genético porque ese ave me tiene que demostrar algo, si no yo no la selecciono, por lo cual esa ave me tiene que demostrar que genéticamente va por las características que yo tengo, por eso lo de selección genética, tiene esas características que yo le pido al ave, que no tienen que ser las que le pida a todo el mundo, porque estamos aquí yo crío discontinuo, ¿vale? El discontinuo pues necesita unos requisitos, el original otro, el floreado otro, hay el roller otro, el malinois otro, ¿vale? Cada ave de canto, ¿vale? El clásico otro. Yo, por ejemplo, de las que tengo más de nociones por alguna charla con algún juez de original, es del original, aparte evidentemente de las discontinuas como el cantor y el floreado, ¿vale? Algunas nociones del roller, pero menos, porque tengo un compañero que cría roller, ¿vale? Que precisamente es juez de cantor. Con lo cual, ¿aquí qué pasa? Si tenemos que buscar estas características, tenemos que hacer una selección, ¿vale? Esta selección va a ir basada
en un mérito genético o no, ¿vale? Queremos seleccionar un determinado tipo de ave. Como os estoy explicando, hay variedad. Yo, por ejemplo, quiero en mis aves un ritmo de emisión lento. Hay criadores dentro del discontinuo que quieren un ritmo de emisión alto, o rápido, perdón. Yo, por ejemplo, me gusta un pájaro de un tono medio bajo, con una voz metálica. Hay criadores compañeros míos que les gusta un tono de voz más alto, también metálico. Hay otros que les gustan más voces semihuecas, porque es un pájaro un poquito, dijéramos, más maleable, no tan propenso a la estridencia como puede ser el metálico, ¿vale? Con lo cual, hay infinidad. Después, evidentemente, cuando yo digo que quiero un pájaro con un tono lento, o un ritmo de emisión lento, pues evidentemente vale para el discontinuo. Por ejemplo, los que criáis original, pues ya tengo más nociones de él por las charlas con este juez, pues necesitáis un ritmo dentro de que sea lento. Si, por ejemplo, yo dentro de la lentitud del 1 al 10 necesito que mi pájaro sea un 4 o un 5 como mucho, vosotros dentro del 1 al 10 necesitáis que la lentitud de vuestros pájaros sea a lo mejor un 7 o un 8, ¿vale? Con lo cual quiere decir que sería un pájaro rápido para mí, pero lento para vosotros. Características diferentes. A lo mejor vosotros busquéis un tono de voz más alto, ¿vale? Y un ritmo de emisión diferente. Con lo cual, todo varía dependiendo del ave que criéis, ¿vale? Evidentemente, lo que no se puede escuchar es en un aviario nasales. Yo estoy harto de ver algún vídeo donde están hablando de que tienen las líneas perfectas y se sienten nasales por detrás. Es un pollo a mí me hace una nasal y va a América. Imaginaros, con una luz adecuada, no esta intensidad que yo les he metido ahora, evidentemente, a estos pollos se pelean con esa estridencia que han hecho ahora, porque eso es una estridencia, y este pollo se va de mi casa. Perfectamente. Ahí está lo que estamos hablando. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, que lo tengo muy controlado, sé que esa estridencia se debe a la luz, porque yo no estoy harto de escucharlo a cantar con una luz adecuada, ¿vale? No es oscuro ni nada, una luz adecuada, no esta intensidad de luz que sería la luz de cría, ¿vale? Les estoy incitando. Con lo cual, esto tiene que ser muy importante. Por eso es tan importante todos estos matices. Después, os he dicho eso porque al final están empezando ya a hablar de que la Z y la W no, pero la selección sí. Pero ojo, en la selección incorporamos el fenotipo. Que estoy muy contento ya que algunos empiecen a incluir, que hasta ahora no se hacía, la canción como parte del fenotipo del pájaro de canto. Porque evidentemente el fenotipo del pájaro es lo que vemos y lo que escuchamos. Y hasta ahora nadie incluía la canción en el fenotipo del pájaro. ¿Vale? Entonces era más fácil empezar con esto de aquí. Que al final lo que haces es crear una bola, confundir a las personas y no centrarse en lo importante que es esto. ¿Vale? Por eso yo hago esto, porque no quiero que se centren en el dibujito que he hecho, que queda muy bonito, en lo importante. Incluyen la canción en el fenotipo, con lo cual aquí entra el mérito, ¿vale? Aquí entra el mérito. ¿Por qué? Porque esa canción no va a decir si el pájaro vale para criar o no vale para criar, ¿vale? Con lo cual se tiene que merecer criar, ¿vale? Después tenemos el genotipo. ¿Vale? El genotipo nos va a decir un poco cómo el pájaro es lo que intentamos fijar en él, bien sea su aparato fonador, bien sea su siringe, ¿vale? Lo intentamos fijar para reproducir una determinada manera de cantar, con lo cual, ¿cómo vamos a saber su genotipo? No con esto. A través de la canción. La canción es la que nos va a empezar a indicar qué características genotípicas estamos fijando en nuestras aves. ¿Vale? Evidentemente, esto y el mérito genético
Porque si cuando estamos criando las hembras que hemos puesto nos están aportando sus características, ya podemos empezar a deducir que esas hembras genotípicamente están empezando a aportar lo que nosotros estamos intentando inculcarles en el trabajo de fijación y evolución, ¿vale? Esto es muy importante. Después, de aquí, vamos a borrar porque tenemos ya muchas cosas aquí puestas. Y la pizarra es muy pequeñita, ¿vale? Pues bueno, pues ya estáis viendo, más o menos he explicado lo que este compañero me había preguntado. Y bueno, la segunda parte de la pregunta se va a responder en otro vídeo, si no se va a hacer un vídeo larguísimo. Y ya sabéis, aquí tenéis un canal donde voy a intentar siempre ayudar a la canaricultura, evitando lo máximo posible la polémica, ¿vale? Y ya está, me da igual. Quien quiera crear polémica conmigo, vais a ver un tipo de canales mío, donde nunca hago carátulas agresivas, ni cambio el título para provocar a nadie, ni hago este tipo de cosas. Simplemente un canal donde intentemos hacer canaricultura, ver el tipo de canario que sea, el tipo de ave que sea, ¿vale? Intentando explicar pues, la aplicación de los cruces y los trabajos de fijación durante mi vida de criador, pues, con más o menos éxitos, ¿no? Cada uno tiene los que tiene, y intentando siempre ayudar. Como siempre os digo, ser exhaustivos ahora y atentos a los repasos de vuestras aves, que no os tiemble el pulso a la hora de eliminar un ejemplar que no, o sea, cuando digo eliminar, que me cogí muchas veces las palabras al pie de la letra, ¿no? Cuando digo eliminar me refiero a quitar del aviario a los ejemplares que no creáis que os van a aportar nada en el año, aunque a veces nos duele quitar pájaros de casa. Y bueno, pues como siempre os digo, los que podáis, ser felices, entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.